¿Salgo o no salgo? Madre mía la que está cayendo. Esto es una locura. Martes y 13 está cayendo la mundial aquí en el centro de Madrid. Qué bonito el otoño, ¿eh? Qué bonito el otoño. Martes y 13, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, no hay que salir de casa. Y si hay que salir de casa es simplemente para comprarse unos huevos ahí en la huevería. Así que ya sabéis. Bueno, me estoy acercando al Santiago Bernabéu para ver si es hoy cuando suben la sexta cercha o no. Lo que sí sabemos es que la séptima la han traído. Es decir, los dos primeros tramos la han traído. Vamos a verla. I sing in the rain. I sing in the rain. ¿Qué temperatura hace? ¿Qué temperatura hace? Venga, muéstralo. Ahí está. 12 grados. Muy bien, muy bien. Ahora sí que sí, Ahora sí que sí. Entramos en la atmósfera del Santiago Bernabéu y su remodelación. Estamos llegando ahora mismo al Santiago Bernabéu. Vemos la grúa Courtois, como siempre, desde esta perspectiva. Veremos a ver si suben hoy la cercha número 6, última, antes de que vengan las restantes y las monten. Así que nada, la vuelta la daremos después, no os preocupéis, la daremos después. Ahora vamos a ir directamente al epicentro de todo lo que está pasando ahora mismo en la Torre C y en el fondo norte. Así que vamos para allá, muchas, pero que muchas grúas. Me imagino que serán para descargar los nuevos tramos que han venido de la nueva cercha. Y a ver si ya de sorpresita nos encontramos un tramo de los 3 que contienen la séptima cercha, lo encontramos ya directamente colocado en el banco que han hecho improvisado ahí en Castellana, donde han recolocado los soportes verticales. Así que vamos para allá, esquina de la Torre B, y volamos, volaré. Por cierto, yo ya me he tomado mi huevo, ¿y vosotros? Bueno, pues ya estamos aquí en la esquina de la Torre C, ya tenemos los andamios colocados aquí en esta parte central de los soportes verticales y veo que hay una de las grúas, justo la que tenemos encima, aparte del árbol, veo que están las eslingas aquí totalmente tensas, así que voy a asomarme por el montículo de Honduras con el permiso de los hondureños para ver qué está pasando aquí. Me muero de hambre. ¡Ey, ey, 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 ey! Madre mía, que me lo pierdo, que me lo pierdo. ¿Pero qué tenemos aquí? Madre mía, que ya están subiendo la cercha. Cercha, dubidú. Si no las quieres, allá tú. Madre mía, y eso que he madrugado, Y eso que he madrugado. Madre mía, cómo pestañeas te roban. Digo, te lo pierdes. Y justo acaba de pasar esto. Acabo de pestañear, acabo de quedarme dormido. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Es que yo no pensaba que le iban a subir tan pronto, la verdad. Ayer estaba lloviendo, estaba diluviando. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, se ve la parte superior. Madre mía, qué mal se ve con la lente mojada. Ayer es verdad que estaba lloviendo y demás, pero la parte superior, todo este gancho, toda esta parte del extremo del plumín, no se veía, cosa que hoy sí se ve. Así que a lo mejor hoy por eso sí lo han subido. Pero mirad, ya está prácticamente rozando la visera norte. Qué locura, vamos a hacer un zoom para ver cómo está volando. Ahora entraremos para ver cómo llega. Madre mía, chico, madre mía, cómo pestañees. Es que mira lo que pasa, es que te lo pierdes, me estoy empapando entero. No sé para qué sirven los paraguas. ¿Quién inventó el paraguas? Te quiero hablar con él. Yo que estaba ahí en el montículo de Honduras, he echado la mirada, he girado la cabeza, he visto que esto estaba vacío también en el idioma español y en el idioma parleño. Y mirad, y digo, oye, falta algo ahí, falta algo en este lado de aquí. ¿Por qué no está la cercha? Justo miro para arriba y la veo que se está escapando. La veo como está corriendo hacia su posición. Sexta y última para la parte de la visera norte, para el fondo norte. Ya sabéis que este proceso ahora mismo en la parte de la cubierta es lento, porque es verdad que cuando sube, cuando sobrepasa la parte de la fachada norte, tarda muy poquito, pero cuanto más tarda es cuando está sobrepasando ya lo que es la cubierta norte. Ya sabéis que de forma diagonal hace esas maniobras, hace esos movimientos, hasta que ya llega a su posición final y la introducen a través de las cubiertas. Así que ahora no os lo perdáis, no os lo perdáis, porque nos vamos para el interior para ver cómo llega, dónde la ponen y a ver si quitan el balancín y vemos cómo colocan con los motores la cercha a su sitio. Mientras tanto vamos a irnos para acá, vamos a irnos al montículo de Honduras para que veamos, bueno, no, vamos primero para allá, porque desde ahí se ve mucho mejor, para ver cómo ha llegado, bueno, a ver cómo son los nuevos tramos, a ver cuántos han llegado, a ver cuántos tenemos y
A ver si les vemos elevarse para montarse ahí en esos soportes verticales amarillos. Desde aquí se tiene que ver mucho mejor, aparte del montículo de Honduras, pero vamos a intentar sacarlo desde todas las perspectivas para ver, a ver, que me pillan, A ver, ay, papito, ahí están. Mira, mira, con el rotativo encendido todavía. A ver, voy a colocarme en una posición en la que no me moje. Ahí vemos. Me da a mí que los van a desenganchar y los van a bajar del camión ya, ¿eh? A ver, ¿dónde está el otro? Ahí está. Uy, papito. Uy, papito, mira, ya están colocando las piezas auxiliares para meterlas, para montarlas en Castellana. Ahí están. Así que esa es la situación hoy, martes y 13, ya sabéis, no salgáis de casa a no ser que sea para comprar huevos in the night. Y esta es la situación, han llegado los 2 tramos de la siguiente cercha, la cercha número 7. A ver, que me mojas. 2 tramos, me imagino que el tercero llegará esta noche. Tercero y último de la 7ª cercha llegará esta noche. Para montar ya, empezar a montar, claro, porque es que si ya han subido la 6ª cercha, que es la última que quedaba aquí por subir, pues ahora lo único que queda es ya empezar a montar de nuevo las cerchas para seguir subiendo. Que estas grúas cuestan un pastizal diario, tanto la grúa Holland, que tenemos ahí al fondo, que poco se habla de ella, la pobre, ay, mi chiquitita, y la grúa Courtois, que eso el alquiler diario, ¿cuánto puede ser? ¿15.000? ¿20.000 euros? Madre mía, lo que gano yo en 2 vidas. ¡Ay, cómo llueve! ¡Ay! Bueno, aquí tenemos, parece que van a enganchar el primer tramo, no, parece no, van a enganchar el primer tramo. Espera, que me voy a subir un poquito más hacia arriba. Piripipim. Muchas gracias a Honduras, de verdad, todos los días me hacéis un gran favor, que es dejarme elevar en vuestro montículo que tenemos aquí en Castellana. Venga, ahí estamos, mira, ya lo han enganchado. Y en breve vamos a ver ya el primer tramo colocado aquí en Castellana. A ver si podemos verlo, pero es que me urge entrar al interior, me urge porque ya no he perdido de vista la cercha. La he perdido de vista. Y quiero ver cómo llega. Si estuviese en directo me estaréis diciendo ya, pero Jesús, corre, vete al interior, venga. Bueno, mira, me urge demasiado entrar al interior, así que lo voy a dejar aquí. Aquí vemos cómo van a enganchar el primer tramo de los 3 de la 7ª cercha, así que les vamos a dejar trabajar. Está cayendo la mundial, así que yo me voy para adentro para ver cómo llega la 6ª cercha, que es más importante, porque esto lo puedo ver luego perfectamente. Esto ya es menos importante, es verdad que es importante, pero mucho menos que la llegada de la 6ª cercha. Así que me voy corriendo, espero no quedarme como el Titanic encallado en el fondo del Santiago Bernabéu. Así que nos vemos en un ratejo, amigos. Muchas gracias a todos, y si te ha gustado el vídeo, déjame un like, simplemente ya por el mero del hecho del huevo. ¡El huevo! Venga, tíos, nos vemos luego. Chao.